yo les decía, esperen que agarrando un poco. Ahí me dejo para ver si me escriben algo. Nosotros acá vimos todo lo que fue hidroestática, ¿no es cierto? Empezamos a ver todo lo que era presión hidrostática. Hablamos del principio de Pascal, ¿se acuerdan que usamos para prensa hidráulica? Sí. De los ejercicios que hicimos 2 ejercicios, me parece, sí, están hechos estos 2. Y después hablamos de el principio de Arquímedes, que también hablaba sobre lo que es el principio de Arquímedes, sobre lo que es hidroestática, que yo les dejé este ejercicio, que era un choice, no sé si llegaron a hacerlo ustedes. Habíamos visto las fórmulas, ¿no? Yo, por lo menos, profe, no lo hice. ¿No lo hiciste? Bien. No. Bueno, no, es eso, quiero saber más que nada si lo hicieron para hacerlo juntos, si se entendió, si no se entendió, lo que es el empuje, ¿no? Lo que es el principio de Arquímedes. Me acuerdo que expliqué las fórmulas, pero bueno, no habíamos llegado a hacer el ejercicio. Y después acá yo les dejé 2, el problema 5 y el 6, son 2 ejercicios de hidrodinámica, ¿no? Con respecto a la ecuación de continuidad, y están las respuestas, pero me parece que no los hicimos juntos, ¿no es cierto? No, no hicimos eso, profesora. No. Pero vimos el PowerPoint, les expliqué esto. Sí, el Power lo vimos completo, si no me equivoco. ¿Qué es caudal? Bueno. Sí, el Power lo vimos todo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar haciendo estos 3 ejercicios que nos quedaron pendientes y vemos si, bueno, las dudas que surjan y después retomamos viendo qué les quedó pendiente de fluidos. ¿Quieren? Y después si tienen consultas sobre el resto de las unidades, vemos consultas. ¿Les parece? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a leer este ejercicio el 5, que dice, se estima que un adulto en reposo que se encuentra tranquilo tiene un gasto cardíaco de 5.289 mililitros por minuto. El gasto cardíaco es el caudal, ¿sí? El caudal sanguíneo. O sea que ahí tenemos ya de dato el caudal. Dice, por otro lado, la velocidad del flujo sanguíneo es de aproximadamente 19,7 centímetros por segundo a nivel de grandes arterias y de unos 0,035 centímetros por segundo a nivel capilar. Calcular el área total a nivel de los capilares y responder indicando las unidades y a 4 cifras significativas. Les recordar que un mililitro equivale a un centímetro cúbico y bueno, esta es la respuesta de lo que les daría el área capilar. Entonces vamos a extraer primero los datos que tenemos del enunciado. Tenemos el gasto cardíaco, que sería igual que el caudal, lo simbolizamos con la Q, ¿se acuerdan? Caudal con mayúscula, que equivale a 5.289 mililitros por minuto. Por otro lado, nos está dando la velocidad del flujo sanguíneo a nivel de arterias. La velocidad, vamos a poner así, velocidad a nivel, la A es de arterial, es 19,7 centímetros por segundo. Y también nos da la velocidad a nivel capilares, que es igual a 0,035 centímetros por segundo. Miren qué diferencia de velocidades, ¿no es cierto? A nivel de las arterias con respecto a nivel capilar. ¿Sí? Esto lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Hablamos de la circulación, de lo que era la microcirculación. Es más parte de la teoría, ¿no? De la unidad. No me acuerdo si habíamos hablado que la microcirculación era justamente la circulación sanguínea a nivel de los capilares, que al ser tan lenta el fluir, ¿no es cierto? Ese caudal, la velocidad ser tan baja, fíjense que es de 0,035. Ah, gracias, ese ahí me dice que sí lo vimos. Es estacionario prácticamente, pareciera como que está estancado, ¿no es cierto? Como que no circulara. Pero bueno, es justamente esa velocidad tan bajita es propicia para que se dé el intercambio de nutrientes y de productos de desechos con el entorno celular que los capilares están irrigando, ¿sí? Lo que se conoce como homeostasis celular. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos pide que calculemos el área a nivel de capilares. Teniendo este dato de velocidad, tenemos que averiguar el área a nivel capilar, es nuestra incógnita. ¿Sí? Nos está dando el caudal,
velocidad a nivel arterial, velocidad a nivel capilar, y nos pide averiguar el área a nivel capilar. Para nosotros, o sea, tenemos que tener en cuenta justamente para poder resolver este problema, es que el caudal, ten en cuenta la ecuación de continuidad. Vamos a anotarla. La ecuación de continuidad lo que nos dice es que el caudal es constante, ¿no? Que el caudal sanguíneo es constante. Y lo que nos dice esta fórmula de caudal es que la velocidad, el caudal es igual a la velocidad que lleva el fluido multiplicada el área de la sección que atraviese, ¿no? De la cañería, de la tubería, de la arteria, de la vena, del capilar. Esa área, ¿sí? Que se acuerdan que nosotros sabíamos cómo calcular el área, que era pi por radio al cuadrado, ¿no? Habíamos visto anteriormente. Que nos pueden dar el dato del área o pueden darnos el radio del capilar o pueden darnos el diámetro del capilar. En este caso nosotros tenemos que averiguar el área, justamente. Y tenemos de dato, fíjense, la velocidad del capilar, o sea, este dato la tengo yo, la velocidad a nivel capilar, vamos a ponerlo con mayúscula, ahí. Tengo el caudal sanguíneo y mi incógnita sería el área. ¿De acuerdo? Entonces vamos a averiguar esta área. Si yo despejo área de acá, voy a ver que es igual a caudal dividido velocidad del capilar. Eso es igual a área. Tengo que despejarla el área. Entonces, la velocidad de los capilares la paso para el otro lado de la igualdad con la función contraria. Si acá está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, tengo que tener... O sea, ahora cuando meto los datos en la fórmula, ¿no es cierto? En esta división, voy a empezar a darme cuenta que las unidades, voy a tener que hacer unos pasajes de unidades. Porque fíjense que el caudal está 5.289 expresado en mililitros por minuto. ¿Sí? Y yo esto lo tengo que dividir, esto es igual al área, dividirlo por la velocidad a nivel capilar, vamos a ponerlo así, lo escribo así para que se entienda mejor y ver mejor las unidades, que es de 0,035 centímetros por segundo. Entonces, si yo lo miro así esto, ¿no? ¿Qué puedo simplificar con qué? O sea, ¿yo puedo dividir 5.289 dividido 0,035 si tengo mililitros, centímetros, minutos, segundos? No. Tengo que tener unidades iguales para yo poder dividir esas dos magnitudes, esos dos números y poder simplificar, ¿no? Fíjense que acá nos decía que un mililitro equivalía a un centímetro cúbico. Entonces yo puedo quizás tomar esto, ¿no es cierto?, para reemplazar acá. Vamos a poner así. Sabiendo esto, ¿no?, que un mililitro equivale a un centímetro cúbico, entonces lo que nosotros podemos hacer... Esto me quedó mal. Vamos a tener en cuenta esto. Para cambiar este mililitro, si equivale a un centímetro cúbico, pongo centímetro cúbico. Me conviene, ¿no es cierto? ¿Siguen hasta acá? Porque de esa manera me va a permitir, yo el mililitro lo reemplazo por centímetro cúbico, me va a permitir simplificarlo con el centímetro que está abajo. Porque centímetro cúbico es lo mismo que yo tener centímetro por centímetro por centímetro. Entonces puedo uno de esos 3 centímetros simplificarlo con este centímetro de acá abajo. O sea que solo reemplazo el centímetro cúbico por el 1 mililitro, digamos. Claro, porque te dice que un mililitro es un centímetro cúbico. Entonces, ¿dónde está el mililitro? Si yo tengo 5.000... Podría ser una regla de 3 si querés. Si un mililitro es un centímetro cúbico, equivale a un centímetro cúbico, y yo tengo 5.289 mililitros, hago una regla de 3 simple. Pero bueno, lo tengo que multiplicar por 1 y dividir por 1. O sea que me queda el mismo número. Lo mismo. Claro. ¿Sí? Y por otro lado, fíjense que yo, bueno, acá ya teniendo centímetro y centímetro voy a poder simplificar. Pero después yo tengo minutos y segundos. Si nosotros sabemos, por otro lado, que, digo acá la igualdad, un minuto es igual a 60 segundos,
Entonces, con esto yo podría reemplazar, esperen que esto ya lo borro, el minuto este equivale a 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces puedo poner acá 60 segundos. Sí. ¿Sí? Entonces me quedó que este segundo de acá yo lo voy a poder simplificar con el segundo de abajo. Este con este. Por otro lado, estos centímetros cúbicos es lo mismo que yo escriba. Lo voy a escribir acá arriba, para que se entienda. Centímetro por centímetro por centímetro. Entonces yo puedo simplificar uno de estos 3 centímetros, supónganse este, con el de abajo. Entonces al simplificar me está quedando centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. O sea que este ya no es más cúbico, sino que va a quedar cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió eso que hice? Sí, profe. ¿Seguro todos? Sí, profe, se entendió, sí. Genial. Entonces, el área, porque yo sé que un área, yo la tengo que expresar en unidades de longitud elevadas al cuadrado. Puede ser centímetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, ¿sí? O sea, por eso me tiene que quedar en este caso, centímetros cuadrados. Y bueno, después lo que me queda hacer es la cuenta, ¿no? A 5.289 lo divido por 60 y luego divido 0,035. Y eso es lo que me va a dar el área, que yo les había dejado el dato, que me dio 2.519 centímetros cuadrados. No sé si les da eso. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Profe, entonces lo que yo tenía la duda, Ujú. cuando queda así 60 segundos hay que dividirlo primero por ese número. Claro, sí. Ah, listo, gracias. Sí, porque es como que vos, mirá, el caudal, si nosotros nos decía que era 5.289, vamos de nuevo, mililitros por minuto. Esto equivale a yo decir, ¿no? Que tengo 5.289 centímetros cúbicos sobre 60 segundos. Que si yo hago la división de 5.289 dividido 60, ¿cuánto da esto? Tengo que abrir la calculadora. Dividido 60, me da 88,15. O sea que son 88,15 centímetros cúbicos sobre segundo. Puedo empezar hablando que mi caudal es este valor. ¿Sí? O sea, el valor del caudal, si yo lo quiero expresar en unidades de centímetros cúbicos por segundo, es este valor. ¿Sí? En vez de ponerlo así como lo puse, podría hacer la cuenta, empezar primero, reemplazar con las unidades mililitros por centímetro, minuto por segundo, y ya comienzo con este caudal. Entonces digo que el área es igual al caudal, que es 88,15 centímetros cúbicos sobre segundo, y todo esto dividido, en este caso, la velocidad 0,035 centímetros por segundo. Pero acomodamos bien para que quede prolijo. Profesora, disculpe, desde que puso ahí en verde no entendí. Él me preguntaba que él tenía esa duda de si a 5.289 había que dividirlo primero por 60 segundos o si primero por 0,035. ¿Sí? Y después dividido 60. Ok. Entonces yo le decía que él, o sea, lo que pueden hacer ustedes también es, en vez de reemplazar en la fórmula por el valor de caudal, así como me lo daba el enunciado a mí, que era 5.289 mililitros por minuto, era primero hacer un pasaje de unidades de este caudal para que quede expresado en centímetros por segundo. Entonces yo lo que hice acá, en verde, puse caudal es igual a 5.289 mililitros por minuto y reemplacé el mililitro por centímetro cúbico, como hicimos acá, ¿no? Pero hacerlo previamente y para meterlo en fórmula ya con este dato. Claro, y abajo puso mal, profe, Sí, puse 55. mal. Ah. Estaba viendo eso. Yo Justo, no gracias. sabía dónde había sacado eso. Sí, no, ahí lo estaba revisando y me di cuenta que lo puse mal. Entonces lo que hice fue primero hacer 5.289 centímetros cúbicos dividido 60 segundos, que esta división me da que el caudal es 88,15 centímetros cúbicos por segundo. Entonces con este dato vengo y reemplazo acá. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero para que ustedes lo vean, ¿sí? Que lo pueden hacer de esta manera también. ¿Sí? Vamos a poner acá otra forma. ¿Se entendió?
Sí, sí, quedó, Sí, quedó profe. claro, profe. Sería, otra forma sería reemplazando el caudal con las unidades correspondientes. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, también, fíjense que el ejercicio no lo pide, pero nosotros podríamos averiguar, porque nos da de dato, fíjense la velocidad a nivel de arterias. Podemos averiguar, ¿no es cierto?, el área a nivel arterial. Sí. Vamos a hacerlo. ¿Qué les parece a ustedes? El área a nivel arterial, mirando los datos de dos velocidades que tenemos acá y teniendo en cuenta la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Va a ser mayor al área capilar o menor al área capilar? O sea, repito, ¿el área arterial va a ser mayor o menor que el área capilar, teniendo en cuenta estos dos datos de velocidades? ¿Mayor? Sería menor porque creo que cuando era menor circulaba a mayor Ah, es velocidad. verdad. Claro, o sea, miren ustedes lo que es la fórmula esta, ¿no? Si nosotros tenemos un área grande, para mantener el caudal constante, porque el caudal es el mismo, la velocidad va a ser chica. Y al revés, en este caso, si yo la velocidad a nivel arterial es grande, si la velocidad es grande, el área es chica. En cambio, a nivel capilar, fíjense que la velocidad era chica, o sea, si esto disminuye, el área es grande. Por eso el área nos dio 2519. ¿Sí? Fíjense, este es el dato, vamos a ponerlo acá, ¿no? Como dato. El área a nivel de los capilares es igual a este número. Ahora vamos a averiguar nosotros cuál es el área a nivel de arterias. Haciendo más o menos los mismos cálculos, quiero averiguar el área a nivel arterial. Ya sabemos, mirando estos datos, que como la velocidad es mayor que esta, el área tiene que ser menor a 2519. ¿Sí? Debería ser menor. ¿De acuerdo? Planteamos la ecuación de vuelta. En este caso, el área, voy a tener esto mismo que tengo acá, esperen que lo copio, así no escribo tanto, ¿no es cierto? Tengo los mismos datos, o sea que el área es 88,15, este valor, ¿no? Perdón, el área es igual al caudal, que es este dato, dividido, en vez de la velocidad a nivel capilar, tengo que poner la velocidad a nivel arterial, que es 19,7. ¿Sí? Sí, profe. Esto era a nivel, este que está acá arriba es a nivel capilar y este que estoy haciendo ahora es a nivel arterial. Lo único, fíjense que cambié, son los datos de abajo de las velocidades, pues después es lo mismo. Es el mismo caudal, nada más que dividido otro valor de velocidad. Si hacemos acá esta cuenta, ¿cuánto nos da? 4,47 centímetros cuadrados. Bien. 4,47 centímetros cuadrados. Fíjense este dato, ¿no? 4,47 con respecto al que teníamos arriba. Esperen que lo copiamos. Control C, acá. El área a nivel arterial es 4 centímetros, 47, porque la velocidad es 19,7. A velocidades grandes, áreas pequeñas. En cambio, el área capilar es 2519, claro, porque, fíjense, es muy grande porque el valor de la velocidad a nivel capilar es muy, muy chiquito. ¿Sí? Esto es lo que nos decía esta ecuación, ¿no es cierto? Voy a ponerla con celeste ahí. ¿Sí? Profe, Sí. eso de la velocidad de los capilares tenía que ver porque se ramificaba, algo así. Claro, claro. Nosotros habíamos hecho la comparación con la manguera, ¿no es cierto? De cuando regábamos, nosotros apretábamos el extremo y veíamos que la velocidad del agua salía más, con mayor velocidad. Habíamos hablado de eso, ¿no? Sí, sí. Sí.
El tema es que si nosotros comparamos lo que sucede en nuestro sistema circulatorio, nosotros sabemos que la velocidad, si bien los capilares son más finitos que las arterias, o sea, si lo compararíamos como con la manguera cuando regamos, tendría que salir con mayor velocidad. La sangre por los capilares tendría que pasar con mayor velocidad que en una arteria. Y sabemos que no es así. De hecho, los datos estos de velocidades son aproximadamente las velocidades normales que tienen, ¿no es cierto?, el caudal, la sangre. El tema es que como una arteria ¿cómo se dice? Se ramifica, no me salía, se ramifica en un montón de capilares. Si yo sumo la suma total de las áreas de los capilares, es mayor a la suma, lo que es el área de la arteria de la que proviene. ¿Sí? Por eso se daba. El área capilar es tan grande que ustedes piensen que los capilares irrigan toda la piel, ¿no? Yo en cualquier lugar que me corto de mi cuerpo sangro. ¿Por qué? Porque estoy cortando justamente capilares. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿se entendió el ejercicio entonces? ¿Quedó claro? Sí, sí. A mí en el primero cuando decía el área capilar decían con 4 cifras significativas. Ah, ok, no lo leí, sí, acá. Para calcular con 4 cifras significativas. Bueno, 2519 tiene 4, Claro. Sí, porque ¿no? a mí me cuesta eso cuando tengo que poner las 4 cifras significativas. Cuando tengo que poner las cifras significativas me confundo. Claro. Mira, Ale, espera, yo no hice la cuenta exactamente. A ver, para si hacemos la cuenta con la calculadora, no sé. Ah, acá pusieron en el chat, creo, ¿no? Vos, Alejandra, pusiste 2518,57 da. Exactamente, la división esa, ¿no? Como pide con 4 cifras significativas, nosotros tenemos que poner 2518 y acá hacer el corte. Pero claro, cuando yo hago el corte, ¿no? Estoy hablando en cuanto al número que da. A ver acá, espera. Ese es el número que daba. Uy. Me tildó, esperen. Esperen que presento de nuevo, pues se me quedó tildado. No podía. Ay. Creo que esto daba 2518,57. ¿Habían anotado ustedes? Sí, sí. Sí. Como pide con 4 cifras significativas, el corte lo tengo que hacer acá. En el 8 se puede decir. Pero como cuando yo hago un corte siempre tengo que tener consideración de lo que estoy dejando fuera, ¿no? Entonces miro, el número que le sigue a ese 8 es un 5. Como es un número un 5 mayor a 5, lo que hacíamos era redondear el anterior hacia arriba. En este caso, por eso queda 2519. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y en este, bueno, en la segunda ya creo que 88,15 me dijeron, me parece que... Ah, no, acá 4,47. Hola, Celeste, ¿cómo andás? Yo te pongo el presente. Si les pide con 4, van a tener que agregar un 0. Porque creo que daba exacto, 88,15, no hice la cuenta. No, ¿No? un 4 va atrás. Ah, o sea, espera, ¿es 474? Sí. Ahí. Y continúa después. Sí, continúa. 6, 1, 9, 2, 8, 9. Bueno, si es 6, entonces, 1. Claro, bueno, si me pide con 4, yo el corte lo tengo que hacer acá. En este. claro, con 5 terminaría. Exacto, porque el que le sigue es un 6. Entonces me quedaría 4,475. Para expresarlo de forma correcta. Sí. Ahí estamos. Bueno, seguimos con el siguiente. ¿Quieren hacer el 6? Bueno, profe. ¿Se animan? A ver si sale. Esperen que vamos a dejar por acá. Ahí. Dice, sabiendo que el caudal sanguíneo para una persona en reposo es de 3.650 mililitros por minuto, pregunta cuál es la velocidad de la sangre en la arteria si el radio es de 0,96 centímetros. Expresar el resultado con 4 cifras significativas en la unidad correspondiente. ¿Sí?
Entonces, extraemos datos de vuelta. Tenemos, uy, ¿qué pasó? El caudal, 3.650 mililitros por minuto. Mi pregunta, mi incógnita es la velocidad a nivel de la arteria. Y lo que me da de dato es el radio arterial, ¿no? Sí. El radio es igual a 0,96 centímetros. Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer acá? Primero sacar el área. Primero sacar el área. Exacto. ¿Cómo sacamos el área? Era pi por radio al cuadrado, ¿no? Sí. A ver si tengo pi para insertar. Oh, hice lío. Esperen. Insertar. Símbolo. Símbolo. Sí. Bien. De esta manera calculamos el área. Pi es 3,14 aproximadamente. El radio es 0,96 centímetros y esto al cuadrado. Calculo el área. ¿Cuánto da? $0,96 por 0,96 por 2,89 les da. Sí, profe. Sí, pero 282,89 centímetros cuadrados. Bien, acá tengo el área. Ahora, este dato lo necesitaba porque junto con el caudal voy a averiguar la velocidad. ¿Qué fórmula usamos? La de caudal. Dijimos que caudal... Caudal, velocidad por área. Caudal es igual, exacto, a velocidad por área. ¿Sí? Yo lo que tengo que despejar en este caso es la velocidad. Mi incógnita es esta. La velocidad. Ya sabemos que la velocidad es igual al caudal. Lo que está multiplicando la velocidad es el área, entonces el área la voy a pasar para el otro lado de la igualdad con la función contraria. O sea que me va a quedar que caudal dividido velocidad, dividido área es igual a la velocidad, a mi incógnita. Fíjense que acá el caudal, de vuelta, si yo miro los datos del caudal, yo tengo el área en centímetros cuadrados. Y el caudal está en mililitros por minuto. Así que seguramente voy a tener que hacer algún pasaje, ¿no es cierto? De vuelta. Sí, como en el anterior, solo reemplazar. Tal cual. Podemos poner 3.650 en vez de mililitros, centímetros cúbicos, ¿no? Sí, por 60, dividido 60 segundos. Exacto. Muy bien. Esto da 3.650 dividido. No quería escribir ahí, quería escribir en la calculadora. Acá, 3.650 dividido 60. 60,83 periódico me da. Sí. 60,83. Y nos quedan las unidades centímetro cúbico por segundo. Entonces, el caudal que yo voy a usar es este dato, con negrita lo que voy a usar. Les conviene tenerlo así expresado para ponerlo en la fórmula. También lo podía haber hecho como lo hicimos antes, ¿no? Y después simplificaba todo acá. Es indistinto. Bueno, ya que está lo pasamos. Ahí. Sí. Y esto es igual, dijimos, a la velocidad. Dos 89 centímetros cúbicos.
Ahí, ¿no? Sí. Si hacemos la cuenta, nos da 21,05 centímetros sobre segundo. muy grande. 60,83, lo hacemos por las dudas, dividido 2,89. ¿Les dio a todos así? No, me dio 60 a mí centímetros cúbicos, profesora, sobre segundo. ¿No 60,83? No, así con 83 no. A ver, la cuenta era 3.650 dividido 60, ¿no? No, 60,83 me da a mí. Hacelo de nuevo. Es 3.650 dividido 60. Ahí sí me dio, profesora. Buenísimo. Profe, Sí, la unidad queda así, centímetros por segundo, cuando simplificás. claro, porque vos acá tenés centímetro cúbico y vos abajo tenés centímetro cuadrado. ¿No? Es como que decís, arriba tengo 3 centímetros y abajo 2. Entonces simplifico 2 de arriba con los 2 de abajo y me queda 1 centímetro sobre segundo. Claro, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Sí, esta fórmula entonces siempre la vamos a usar para caudal. Sí, sí, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, claro. ¿El 3,14 de dónde salió? Es el valor de pi. La constante pi equivale a 3,14. Ah, ok, no lo tenía en cuenta. Listo. Ahí está. Profe, el área se puede, o sea, ahora lo pasamos de radio a área. Sí, ¿Hay otra variante? Como para... sí, puede ser que en vez de darles el radio, les dé el diámetro de la arteria. ¿No? Sí, ¿Se acuerdan que, a ver, esperen que miramos más arriba, acá lo habíamos explicado. El área era todo esto, todo lo que está en celeste es el área, ¿no? Que el área del círculo era pi por radio al cuadrado. El diámetro es de un lado al otro de la circunferencia, ¿sí? Puede ser así, o vertical, horizontal, como sea. El diámetro es igual a multiplicar al radio por 2, porque son 2 veces el radio, ¿no? El radio era del centro de la circunferencia hacia uno de los extremos. ¿Sí? Entonces puede ser que de una arteria, en vez de darte el radio, te dé el diámetro. Entonces vos, sabiendo el diámetro, tenés que dividirlo, el diámetro por 2 para que te dé el radio y luego sacar el área. ah, claro. Tenés que hacer esas dos conversiones para llegar al área. Claro, exacto. Sí. Sí, te puede dar el radio, el diámetro y en el mejor de los casos el área. Pues si te da el área ya lo metes directamente en la fórmula. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Hay que tener en cuenta eso. Ujú. Bueno, bien. Y acá me quedó pendiente este ejercicio que no hicimos el otro día, pues nos quedamos sin tiempo, que es sobre el principio de Arquímedes, que podemos explicarlo si quieren. Vamos a ver las fórmulas que tenemos arriba y ahora lo explicamos. Acá. Bueno, acá tenemos todas las fórmulas, ¿no? La de presión hidrostática, y acá están todas las de empuje. Habíamos hablado que el empuje era justamente la fuerza que hacía el líquido sobre los cuerpos que estaban sumergidos en él, haciendo que cambie el peso de ese cuerpo, ¿no? Por eso sabemos que los cuerpos que están sumergidos en líquidos son más livianos que el cuerpo si yo lo peso en el aire. Por eso decimos que el empuje hidrostático es igual al peso del líquido desalojado. No, esta quería decirle. Con lo que les estaba diciendo recién, podemos decir que el empuje es igual al peso real, que es el peso del objeto en el aire, menos el peso del objeto dentro del agua, ¿no? Que sería el peso del objeto en el líquido. ¿Sí? Estas dos fórmulas son iguales, ¿no? Empuje es igual a peso real, que equivale a decir peso en el aire, menos el peso aparente, que sería el peso dentro del líquido. Ahora, como a veces nosotros no podemos tomar el peso adentro del agua, ¿no? El peso aparente, como que quizás puede ser que se complique, puede que lo podemos pesar y puede que no. Entonces, en el caso que no podemos
determinar el empuje con esta fórmula, porque no podemos calcular el peso del objeto dentro del líquido, podemos recurrir a estas 3 fórmulas de acá, ¿no? Estas otras 3. Porque sabemos también que el empuje hidrostático es igual al peso del líquido desalojado. ¿Sí? Cuando nosotros sumergimos un objeto, va a rebalsar, ¿sí? el líquido, o va a rebalsar, o va a subir, se puede decir, el volumen, aumentar el volumen del líquido que está contenido en un recipiente, o si está el agua al ras del recipiente, cuando sumergimos un objeto va a rebalsar, va a salir agua, ¿no? Entonces, el empuje va a ser igual al peso de ese líquido que se desaloja en el momento que yo introduzco un objeto. Que como peso sabemos que es igual a masa por gravedad, podemos decir que el empuje es igual a la masa del objeto sumergido por el valor de la gravedad, que es la constante de 9,8. Y como la masa a veces puede ser que cueste determinar la masa del líquido que se desaloja, ¿no? Porque para eso tendría que tener como una balanza alrededor del recipiente y poder justamente medir la cantidad de líquido que está saliendo. Pero como nosotros sabemos que masa es igual, volviendo a la fórmula de densidad, esta que tengo acá, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. Y si yo de esta fórmula puedo despejar lo que es igual la masa, si yo despejo de acá masa, me quedaría que... Esperen que la copio, porque el símbolo ese no sé dónde lo guardé. Ahí. Puedo decir que densidad es igual a la masa y el volumen que está multiplicando, dividiendo acá, pasa para el otro lado de la igualdad multiplicando. Entonces, si masa es igual a densidad por volumen, yo reemplazo donde dice masa por densidad por volumen. Entonces voy a decir que el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido, que es un dato que siempre puedo llegar a saber, porque yo sé en qué tipo de líquido estoy sumergiendo un objeto. Si es agua, si es, no sé, orina, si es sangre, depende del estudio que esté haciendo. Por el volumen del líquido desalojado, ¿sí? Esta B corta es del volumen del líquido desalojado, que siempre va a ser igual al volumen del líquido del cuerpo que yo sumerja. Si ese cuerpo se encuentra totalmente sumergido en el líquido, esos volúmenes son iguales, ¿no? Porque dijimos que por una cuestión de espacio, para yo poder sumergir un bloque determinado dentro del agua, tiene que salir ese mismo volumen igual al del bloque para que pueda entrar ese bloque. ¿Sí? O sea que el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido, por la gravedad. ¿Sí? O sea que esas 2 fórmulas son iguales, nada más que uno te da la masa y la otra la densidad. En esta, claro, reemplazás el valor de masa por densidad por volumen. Por volumen. Okay. Uh-huh. Sí. Depende de los datos que haya, obvio, ¿no? Claro. O sea, de hecho, esta tercera de acá, esta tercera, viene de acá, de la de arriba, ¿no? Claro, sí, sí. La de arriba viene de la de arriba. Ajá. ¿Sí? O sea que tenemos 2 fórmulas. Nada más. Depende, claro, los datos que vas teniendo, entonces vas desglosando a ver qué fórmula tenés para conseguir. Tal cual. Uh-huh. Okay. Tal cual. Entonces, si nosotros vemos... Son un montón. Sí, son muchas, pero yo se las pongo en el pizarrón y después no se dan problema. Lo que me importa es que las entiendan a veces, ¿no? Estos despejes que yo hice, que puedan entenderlo, ¿no? De dónde saco las cosas, ¿sí? Entonces acá lo que nos muestra este ejercicio dice que tenemos que marcar la opción correcta de estas, mirando, o sea, teniendo en cuenta el principio de Arquímedes y observando estos 2 gráficos. Entonces, lo que nos muestra es un bloque de hierro, con los datos de este bloque de hierro, que nos da el peso, el volumen, la masa, la densidad y el peso específico, que se va a sumergir en una cubeta donde hay agua, y claro, cuando yo lo sumerjo, obviamente va a salir líquido, ¿no? Y me da los datos del líquido que se rebalsa, se puede decir. El peso, el volumen, la masa, la densidad y el peso específico. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 datos que veo acá, me dice la primera premisa. La fuerza de empuje que experimenta el bloque de hierro tiene un valor de 9.800 newtons. Bueno. La fuerza de empuje, o sea, yo a qué es igual, o sea, tendría que pensar, bueno, ¿a qué es igual la fuerza de empuje, no? Para saber si tiene este valor o no. Entonces, usamos cualquiera de estas fórmulas que vimos acá. Las voy a copiar, así no escribo todas y después vemos cuál usamos. Las fórmulas que yo tengo, ¿sí? Vamos a poner las negritas, así, ahí está.
La fuerza de empuje que experimenta el bloque de hierro tiene un valor de 9.800 newton. Si nosotros pensamos que una de las fórmulas me dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado, ¿no es cierto? Sí. Entonces me fijo cuál es el peso del líquido que se desalojó. Vengo acá, me fijo en lo que se rebalsó de agua y me fijo el peso. Peso, uy, esperen, ahí. Me dice que el peso es 9.800 newtons. ¿Se ve bien o quieren que lo agrande un poquito? Ahí, se ve mejor que pasa ahí, pero... Se ve mejor ahí, ¿no? Está medio chiquito. Sí, profe, está bien. Entonces, La base es verdadera, entonces, es verdadera. porque No, se saca, sale el agua del mismo bloque que se metió adentro, digamos, el mismo peso. claro. En realidad, el peso no son iguales los pesos. Mira, el peso del bloque de hierro es de 77.165,2 newtons y el peso del agua que sale es de 9.800 newtons. Claro, No son del agua que sale, mejor dicho. Claro. Lo que son iguales son los volúmenes. El volumen del bloque de hierro es de 1 metro cúbico y el volumen de agua que sale es de 1 metro cúbico. ¿Sí? Claro. Entonces, si yo dentro de este metro cúbico le pongo agua, veo que el peso de esa agua es de 9.800 newtons. ¿Sí? Entonces, el empuje es igual al peso del agua del líquido desalojado. Entonces, esta es verdadera la primera. ¿Sí? ¿No claro? No entendí. ¿No No entendieron? entendí. Nosotros sabemos que una de las fórmulas es que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, si yo me fijo, el líquido que se desaloja cuando sumerjo al bloque de hierro, yo veo que es de 9.800 newtons. ¿Sí? Esperen un segundo, ¿eh? Entonces, perdón, les decía que el peso del agua que sale cuando se sumerge el bloque de hierro es de 9.800 newtons. Entonces es verdadera, porque dijimos que el empuje es igual al peso, la fórmula nos dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. ¿Sí? Y veo que coinciden en valores. ¿Quedó claro? Sí, profe. La B dice, el bloque de hierro se sumerge al no existir una fuerza de empuje que se oponga a su peso. ¿Existe fuerza de empuje? O sea, ¿por qué se sumerge el bloque de hierro en agua? Por el peso, Por el peso del bloque de hierro, ¿no es cierto? sí. En realidad, no es que no existe empuje, existe empuje. Lo que pasa es que el empuje es menor al peso del bloque. Claro. ¿Sí? El empuje que puede hacer el agua es menor al peso que tiene el bloque de hierro. Y eso se da por una diferencia de densidades. Vieron que siempre lo más denso se va al fondo. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando ponemos una pelota que hacemos fuerza para abajo, igual sale para arriba, no queda abajo. No, porque como está llena de aire adentro, ¿sí? Pero quizás se nos cae, no sé, la tuerquita de un arito, que es re chiquitita, y sabemos que se va al fondo. Sí. ¿Sí? O sea, no es que tiene que ver con el peso de toda el agua que hay en la pileta. Tiene que ver justamente con la densidad de los materiales. La densidad del hierro o del acero quirúrgico, de la plata, de lo que fuera, ¿no es cierto? Con el arito. peso del objeto sería más que nada. Claro, pero ¿cómo comparas vos el peso del objeto con el peso del agua? Ah, claro. ¿No? Por eso digo, tiene que ver con las densidades. Viste que la densidad es masa sobre volumen, es la masa de esa materia, de ese material, dividido el volumen que ocupa. ¿Sí? Entonces tiene que ver justamente, porque nosotros podemos decir, sí, que el peso es mayor que el empuje, pero no sabemos cuál es el empuje de un arito, por ejemplo. Entonces tiene que ver que un objeto se vaya al fondo con las densidades. El más denso se va a hundir. El más liviano va a quedar arriba del más denso. ¿Sí? Sí. ¿Vieron cuando se mezcla, por ejemplo, aceite con agua? Vos lo Sí. mezclás, agitás y parece que está todo mezclado, pero si lo dejas un tiempito, vemos que el más liviano se va arriba y el más denso abajo. Sí, sí. ¿Sí? Se separan, bien. Entonces, en el B es falso, porque no es que el bloque de hierro se sumerge al no existir una fuerza de empuje.
existe la fuerza de empuje. Lo que pasa es que el empuje que hace el agua sobre el hierro es menor al peso, ¿sí? O sea, el peso del bloque de hierro es mayor al empuje, podemos decirlo de otra manera. Y se sumerge por una cuestión de densidad, porque el bloque de hierro, si fíjense la densidad del bloque de hierro, es 7.874 kilogramos por metro cúbico. En cambio, la densidad del agua es de 1.000 kilogramos por metro cúbico. Más de 7 veces menor, ¿sí? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, la C nos dice, el volumen de agua desalojado es igual al volumen del bloque de hierro. Verdadero. Verdadero. Si yo miro el volumen de agua que se desaloja es de 1 metro cúbico y el volumen del hierro es de 1 metro cúbico. Dijimos que para que entre esto que tiene 1 metro cúbico, yo tengo que sacar este metro cúbico justamente de agua para que entre el hierro. ¿Sí? Verdadera. Sí. La siguiente dice, la masa de agua desalojada, la masa de esta agua desalojada es igual a la masa del bloque de hierro. Comparo masas, ¿son iguales? No. Falso. Falso. La masa de agua es de 1.000 kilos y la masa del bloque de hierro es de 7.874. Fíjense que masa dividido volumen me da la densidad, dijimos, ¿no? Si yo tengo la masa dividido el volumen, claro, si el volumen es el mismo, el que tenga mayor masa va a ser el más denso. ¿Sí? Fíjense que los dos tienen el mismo volumen, pero claro, el volumen de 1 metro cuadrado tiene una masa de 7.874. Y el volumen de esta agua, que también tiene 1 metro cuadrado, es de 1.000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Y después nos dice la E, la diferencia de peso específico para el bloque de hierro y el agua explica que el primero se sumerja. Verdadero. Es verdadero, porque ¿se acuerdan que el peso específico habíamos dicho que era igual a la densidad por la gravedad? ¿Sí? O sea, el peso específico está íntimamente ligado a la densidad. ¿De acuerdo? O sea que es verdad. Bueno, y después nos decía opciones A, C y E son correctas, que justamente era la opción correcta esta, ¿no? Vamos a marcar en amarillo, porque era la A correcta, la C y la E. Bueno, B y D son correctas, no, eran falsas, y todas son correctas tampoco. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esos son los problemas que teníamos para resolver, ¿no es cierto? Hicimos todos los que yo les había dejado. No sé si ustedes hicieron algún otro problema y les surgió alguna duda, quieren que la hagamos. Nosotros para caudal tenemos 2 fórmulas, habíamos visto, ¿no? La que estuvimos usando recién, que era caudal es igual a velocidad por área. O también tenemos la de caudal que me dice que indica que es igual al volumen del líquido que atraviesa una sección en un tiempo determinado, o sea, volumen sobre tiempo. Depende de los datos que me dé el problema a mí y el enunciado, puedo usar una o la otra, ¿sí? Bueno, dejo de compartir un poquito esto. A ver, minimizo. Ahí. Bien. No sé, ¿alguno tiene algún problemita que no les haya salido, que estuvieron practicando y no entendieron en el campus para que lo resolvamos juntos? Y si no, abrimos el campus y resolvemos juntos. O si quieren consultar de las unidades, pues con estos terminaríamos. Ah, esperen, ¿de DEMAS hablamos la clase pasada? ¿De qué, profe? De DEMAS, de la formación de DEMAS. Me parece que no. No. No, profe. No. Entonces vamos a ver el Power, que yo se los agregué, porque no lo tenía eso en el Power. Así hablamos un poquito de DEMAS, así ya terminamos con lo que es fluidos, ¿les parece? Sí, había dicho que el primer tiempo cortito íbamos a ver un tema y después continuábamos con dilucidar las dudas y eso. Bien. Bien. Ah, esperen, esto tampoco lo vimos al principio, pero en realidad me estoy acordando. Este sí lo vimos, hasta ahí creo que dejamos. Para terminar con hidrostática, tenemos 2 principios más. Aparte de la ecuación de continuidad, tenemos el principio de Bernoulli y la ley de Poiseuille. Que si bien no las usamos para fines prácticos, para hacer ejercitación, está bueno que tengan una idea cuándo se usan estos principios o para qué nos sirven, ¿sí?
son, obviamente, este principio de Bernoulli se utiliza dentro de lo que es la hidrodinámica, que la hidrodinámica, recordamos un poquito mientras, era el estudio de los fluidos cuando estaban en movimiento, ¿no? Cuando estaban fluyendo, justamente. Entonces, este principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido incompresible, o sea, que no puede comprimirse, que tiene viscosidad, o sea, si es incompresible, es para líquidos, ¿no? Porque los gases sabemos que son comprimibles, ¿se acuerdan? Sí, sí, profe. ¿Sí? Con viscosidad despreciable. ¿Qué significa viscosidad despreciable? Que Algo, hay que sacar algo. en realidad, algo despreciable es que no lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Que es muy poco viscoso, significa. ¿Sí? Entonces, para un fluido incompresible que tenga viscosidad despreciable, que se está moviendo en una corriente. Este principio dice que cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye. Entonces, dice, a lo largo de una línea de corriente, ven que acá tenemos una tubería más finita, luego se ensancha, pero también se eleva en altura. Entonces, a lo largo de una línea de corriente, la suma de las presiones hidroestática, ¿no? La presión hidrostática, ¿se acuerdan que era la presión del fluido? La cinética, debido a la velocidad, como se está moviendo, está fluyendo, va a tener una presión debido a la energía cinética. Y la presión estática, debida a la altura, es constante. O sea, la sumatoria de estas tres presiones, que están acá escritas, ¿no? Presión hidrostática, la cinética y la estática, es constante. O sea, lo que va es que si sube una, disminuye la otra para mantener siempre el mismo valor de presión. Sube una, disminuye la otra, ¿sí? Pero las consideraciones que hay que tener para desarrollar este principio es que el caudal tiene que ser constante, que el flujo debe ser laminar. ¿Se acuerdan lo que era un flujo laminar? Creo que lo habíamos hablado, ¿no? ¿O no? No recuerdo. ¿No? Sí, sí, lo hablamos. Sí, sí. Sí, habíamos hablado que teníamos dos tipos de flujo, laminar y turbulento. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y que la viscosidad tiene que ser despreciable. Entonces hay que tener estas consideraciones para poder justamente trabajar con este principio. Hay un efecto que se llama efecto Bernoulli, que se utiliza más que nada para calcular el grado de estrechez de algunas válvulas cardíacas, usando la ecografía Doppler, ¿no? Ven, acá tenemos, por ejemplo, esto lo que sería una arteria, y vemos que esta arteria hay un ateroma, ¿no es cierto? Un acúmulo de lípidos acá y acá, que lo que hacen es obstruir justamente el radio o el diámetro de la arteria en donde fluye la sangre. Se hace angosta, ¿no? Hay como una angostura acá, ¿sí? En este pedacito en donde tenemos estos ateromas. Entonces, el efecto Bernoulli es la disminución de la presión que ocurre por aumento de la velocidad del fluido. ¿Qué pasa? En esta parte donde es más estrecha la luz de la arteria, ¿se acuerdan que cuando se achicaba aumentaba la velocidad? ¿No? De acuerdo a la ecuación de continuidad. Sí, profe. Entonces, hace que disminuya la presión. ¿Sí? Disminuye la presión por aumento de la velocidad en esta parte, justamente. Una aplicación de este teorema de Bernoulli, como les decía, es el cálculo para calcular el grado de estrechez, ¿no? De cuán estrecho es justamente el diámetro de las válvulas cardíacas. Lo que se mide es la velocidad del flujo y de ella se deduce la diferencia de presiones entre ambos lados de la válvula, entre un lado y el otro de la válvula. ¿Sí? El tema es que mucho no lo usamos, este principio de Bernoulli no se usa mucho, o sea, se usa en este caso así puntual, ¿no? Para ver justamente en un lugar puntual el grado de estrechez. Pero no lo usamos, ¿por qué? Porque una de las consideraciones, digo, no lo usamos en nuestro sistema circulatorio. Si bien sabemos que el caudal es constante, o sea, cumple con esta consigna y con el flujo laminar, porque sabemos que en nuestro sistema circulatorio el fluir es laminar, pero la viscosidad de nuestra sangre no es despreciable. Nuestra sangre es viscosa. ¿Sí? Tenemos cierta viscosidad en la sangre. Entonces no la utilizamos, no se utiliza no hacemos cálculos ni demás, solamente se utiliza justamente para ver este efecto cuando se mide justamente este grado de estrechez de las válvulas. ¿Sí? Otra ley que se utiliza
es la ley de Poiseuille. Por eso digo, a fines teóricos solamente la vamos a desarrollar, ¿sí? Las dos leyes. La ley de Poiseuille relaciona el caudal con la viscosidad, la caída de presión, el radio y la longitud de un tubo considerado. Y dice que si el diámetro de los vasos sanguíneos o arterias disminuye por algún motivo, sucede que disminuye considerablemente el flujo de la sangre, o el corazón debe realizar un trabajo mucho mayor para mantener el mismo caudal, ¿no? El caudal constante. Las consideraciones para esta ley, la ley de Poiseuille, es que el flujo también tiene que ser laminar y que la viscosidad debe ser constante y que sea independiente de la velocidad del fluido. Que tampoco sucede en lo que es nuestro sistema circulatorio, porque la viscosidad de la sangre no es constante. La viscosidad de la sangre es variable y depende justamente de la cantidad de células que haya en la sangre, ¿no? De glóbulos rojos, de hematíes, de plaquetas, ¿sí? Entonces lo que nos dice esta ley, que el caudal está relacionado con la viscosidad, que es esta muda acá abajo, es la viscosidad, la L es la longitud de la tubería, el radio, la presión, ¿sí? Y por pi, bueno, pi es una constante, ¿no? Uy, me fui, perdón. Moví el mouse y se me fue acá. Entonces nosotros podemos averiguar qué pasa con la presión, si sabemos el valor de caudal, hacemos, bueno, si se despeja de acá, ¿no? Caudal, podemos ver cómo si aumenta la resistencia, qué pasa con la presión, por ejemplo. ¿No? En la hipertensión arterial, por ejemplo, se ve que al aumentar el radio, esta presión disminuye, al revés, ¿no es cierto? Radio y presión son inversamente proporcionales. Si el radio disminuye, cuando se forman ateromas en las arterias, cuando se estrecha, ¿no? un conducto, cuando disminuye, podemos decir, o cuando aumenta la resistencia. Aumentar la resistencia periférica es cuando se hace más chiquito, cuando se estrecha. Cuando se hace más estrecho, más pequeño el diámetro, hay mayor resistencia periférica, ¿no es cierto? Aumenta la resistencia al pasaje de sangre. Entonces, si aumenta la resistencia, se va a dar un aumento de presión. No, esto está mal. A ver, espera, hipertensión arterial, ¿qué hice aumento de resistencia periférica? Ah, claro, no. Cuando aumenta la resistencia, no es que aumenta el radio, disminuye el radio. Ah, está bien escrito. Si el radio disminuye porque, como decíamos recién, hay mayor resistencia periférica porque se estrechó un conducto, se hizo más chiquito el radio, si aumenta el radio, disminuye la presión y viceversa. ¿Sí? No lo voy a tomar, ¿no? No lo tomo, no lo voy a tomar, no. No, estos dos principios no los voy a tomar. No, quédense tranquilos. Pero bueno, se lo estaba explicando, pues estaban en la tierra. Quédense tranquilos. Bueno, y ahí así viene la parte de demás. Era lo que me había quedado pendiente. Bueno, los fluidos corporales se rigen por lo que es una regla que se llama la 60-40-20, que dice que el 60% del cuerpo nuestro está formado por agua, ¿no es cierto? Y ese 60% a la vez está dividido. Un 40% de ese líquido es intracelular, o sea, está dentro de las células, y un 20% es extracelular, está por afuera de lo que sería la célula. A la vez, de este 20% extracelular, está compuesto por el intersticio celular, el plasma, el líquido transcelular y la linfa, ¿no? Por todos estos espacios. Cuando hay un desequilibrio, ¿no es cierto?, entre los espacios, entre las presiones de un espacio y otro, se forman edemas. El edema es el acúmulo de líquido en el espacio intersticial. O sea, fíjense, el intersticio dijimos que estaba dentro del líquido extracelular, ¿no es cierto? En el espacio extracelular, por afuera de las células, ¿sí? El espacio que queda entre una célula y la otra se llama intersticio. Cuando se pierde la homeostasis celular, que es el equilibrio fisiológico entre los distintos compartimentos, conduce a la acumulación de líquido en este espacio, en el espacio intersticial, produciendo un edema,
que un edema se va a manifestar por la inflamación, por la hinchazón de tejidos blandos debido al acúmulo de líquido en ese intersticio. ¿No? Nosotros podemos ver, a veces tenemos un edema, ojo, no es un hematoma. No confundamos con un hematoma, con la palabra hematoma, ¿sí? El edema es justamente la inflamación. Cuando, por ejemplo, si ustedes se caen y si golpean la rodilla, se les puede inflamar, ¿no es cierto? Esa inflamación sucede porque se acumula líquido, ¿sí? En el intersticio. O sea, entre la parte entre células y células se va a acumular líquido. Y puede estar, o sea, en este acúmulo de líquido, justamente en la formación del edema, están involucradas presiones como la presión hidrostática de los capilares, la presión hidrostática del intersticio y presiones oncóticas, tanto a nivel sanguíneo como a nivel intersticial. O sea, es como un equilibrio entre las presiones de los distintos compartimentos. Hace que se acumule el líquido en el intersticio. Que aparecen muchas enfermedades, o también lo podemos encontrar cuando hay una infección. Creo que esto habla de la época siguiente. Como yo les decía, cuando uno tiene una injuria, cuando, por ejemplo, te quemás, ¿no es cierto? No sé, cocinando con la plancha, vemos que se forma una ampolla de líquido. ¿Sí? Eso es justamente un edema localizado en el lugar donde tuvimos la injuria. Pero puede haber edemas que son generalizados en todo el cuerpo. No sé, por ejemplo, la gente que tiene problemas. Los adultos suelen tener la gota, ese que se llama, que se le inflama o la mano o el pie. Sí, eso también se da, son edemas, sí. Sí. Sí, eso justamente también por la cantidad de proteínas, ¿no? Por las proteínas en la sangre. Sí. ¿Sí? Que es por el acúmulo de ácido úrico también, ¿no? Claro, el ácido úrico. Les decía, por ejemplo, vieron la gente que tiene problemas renales y tiene que hacerse diálisis, tienen edemas generalizados en todo el cuerpo, porque sus riñones no filtran bien la orina, entonces el líquido se acumula en el cuerpo. ¿Sí? Bueno, acá habla, por ejemplo, una de las principales causas de edemas es el aumento de la presión hidrostática. La presión hidrostática dijimos que era la presión del líquido, ¿no? Es presión hidrostática sanguínea a nivel microcirculatorio. El microcirculatorio eran los capilares. ¿Se acuerdan que dijimos que los capilares era la microcirculación? Esto puede ser consecuencia de una insuficiencia cardíaca y la hipertensión consecuente. Vieron que cuando la gente tiene insuficiencia cardíaca está relacionada a veces con edema pulmonar. El acúmulo de agua en los pulmones. Por una hipervolemia, que es aumento del volumen sanguíneo. Esto a veces también se puede dar, la hipervolemia, en un embarazo. Vieron que las mujeres embarazadas también, ¿no es cierto? En el segundo, último trimestre, que tienen todas las piernas hinchadas, matizadas, ¿no es cierto? Es por aumento justamente de la hipervolemia, aumenta el volumen de sangre de la persona porque, bueno, está gestando un bebé en su vientre y está aumentando el volumen, ¿sí? Por eso es momentáneo, ¿no es cierto? Después del embarazo vuelve a nivel normal. Por una obstrucción venosa o por una falla en las válvulas venosas, por una disminución en la resistencia arterial. También puede deberse por el aumento de la permeabilidad del capilar, ¿no? Que el capilar se haga más permeable debido a un daño vascular, puede ser en quemaduras o en un golpe, por una inflamación debido a infecciones o por una herida, por disminución de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Por ejemplo, en cirrosis, desnutrición, síndrome nefrótico, ¿sí? Y por bloqueo linfático. El sistema linfático es el que reabsorbe o elimina el líquido intersticial en condiciones normales, en condiciones hemostáticas. Y puede ser por un traumatismo, por una inflamación bacteriana o parasitaria. ¿Sí? Son todas causas de edemas. Les decía que no confundan el edema con el hematoma, porque a veces suelen confundirlo con el hematoma. El hematoma es justamente el moretón, ¿no? Lo que llamamos moretón, cuando nos golpeamos, si se rompen capilares, ¿no? La sangre sale del capilar al romperse el capilar y se va a acumular. Si no nos cortamos la piel nosotros, porque no hay un corte quizás filoso que nos corte la piel, la sangre se acumula ahí abajo de la piel. Por eso es lo que vemos nosotros, ese color rojizo primero y después va cambiando la tonalidad, ¿no es cierto? Hasta que se reabsorbe. Sí. ¿Sí? Eso es un hematoma, es un moretón. El edema es el acúmulo de líquido justamente por una diferencia de presiones hidrostáticas, capilares, hidrostáticas sanguíneas, ¿sí? Que se acumula líquido, se reabsorbe el líquido de distintos compartimentos y se acumula. ¿Sí?
Bueno, pero tiene que ver con las presiones. Profe, Sí. esta es una pregunta más personal, pero ¿cómo se relaciona con un edema óseo? Edema óseo, que es en los huesos. Sí, sí. Porque yo la otra vez me volví y me dijeron que tenía eso, pero no. ¿Edema óseo? Nunca lo escuché yo. Pero te golpeaste que una pierna, un brazo. Arroyo. Ah, pero habrá sido, claro, te habrán querido decir un edema, o sea, por el golpe mismo que se acumuló líquido en la rodilla. Pero óseo, raro, ¿no? Sí, sí, por eso. Me quedó la duda. Sí, no, sabes que nunca lo escuché como edema óseo yo. Me imagino que tiene que ver con la parte de la articulación de la rodilla. Y los huesos, viste, que forman la rodilla y se acumuló agua ahí. Me imagino que te habrán querido decir eso. Ah, sí. Capaz de un edema normal y le mandaron Sí, óseo. sí, yo creo que sí. Sí. No, nunca lo he escuchado, óseo. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Por el golpe mismo, eh, con aumento de la permeabilidad de los capilares, ¿sí? Esta causa segunda, que es daño vascular en quemaduras o también en golpes. Bueno, creo que vimos todo esto. No sé si tienen alguna duda, alguna otra duda que haya quedado del Power que les había dejado. Bien, saberlo. Bueno, con esto terminaríamos lo que es fluidos. No sé si quedó dudas de fluidos o si quieren que veamos algún otro tema. Profesora, disculpe, ¿hasta caudal entraría en el parcial o hasta alguna de las últimas? Caudal entra, hasta la ecuación de continuidad entra, y también entra la parte de edemas, toda esa parte teórica que está en la guía también muy bien explicada. Yo ahí se los mostré en el Power, pero todo eso lo encuentran en la guía también, la parte de teoría al final. Dale. Lo que vamos a dejar de lado, que no les voy a tomar, es el principio de Poiseuille y el de Bernoulli. ¿Sí? Bueno, Ok. gracias. De nada. Profe, Sí. profe, en el campus había una actividad relacionada con edema. ¿Le puedo decir, preguntarle por qué no la hice yo? Sí, obvio. Ujú. Bueno, dice, le digo, un paciente se encuentra con una infección posoperatoria en el pie, luego de haber sufrido una trombosis. ¿Por qué le indican tener una pierna levantada a 45 grados para prevenir la aparición del edema linfático? Bien. ¿Qué les Después parece? ¿Qué es lo que sucede al tener la pierna justamente inclinada? El líquido baja. Ujú. Y que eso favorece el retorno venoso. Sí, y la desinflamación. Exacto, tal cual. ¿Sí? Esa sería la respuesta. No sé cuáles eran las opciones. ¿Habrías así como desplegabas opciones? Sí, una decía porque al levantar la pierna aumenta la presión hidrostática capilar y de esta manera dificulta el retorno venoso hacia el corazón. Esa era una. Sí, Después que dice porque al levantar la pierna disminuye la presión hidrostática capilar y de esta manera favorece el retorno venoso hacia claro, el corazón. esa sería. Ujú, Sería esa. claro, tal cual. Bien. ¿Alguna otra? No, profe, ¿trajo modelo parcial? Sí, tengo, a ver, lo busco. Más que Para nada que para saber cómo está distribuido por ahí los temas, porque son tantas fórmulas que... Esperá que lo guardé por acá. ¿Cuántos ejercicios son? Como 20. No, son 5 o 6 ejercicios. ¿Cuándo es recuperatorio? No, Ceci, no le des ideas. no se vayan, no se vayan al recuperatorio, vamos. Esperen que acá lo abro, esperen, esperen, que tengo cerrado todo lo que tengo atrás abierto. Espera. ¿Podría repasar alguno de electricidad, por favor, si puede? Sí. Bueno, ahora miramos de acá porque me parece que tengo. Espera que les comparto. Ventana, primer parcial. Ay. No, este no era, espera. A ver si era este. Esperen, Ahí.
Uy, tengo un montón de cosas abiertas. Espera que me minimizo todo, si no me dejo. Ahí. Ahí, compartirlo. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, este tomé el cuatrimestre pasado, este parcial. Dice, subrayo la opción correcta dentro de cada afirmación. ¿A este? Sí. Sí. Dice, si la temperatura del cuerpo humano aumenta, el sistema termorregulador procederá con, hay que marcar la opción correcta, vasodilatación de la piel, tiritones, sudoración, aumento de la tasa metabólica. Sudoración Ujú. Vasodilatación de la piel. Bien. y aumento de la tasa metabólica. Aumento no, porque eso generaría más calor, Claro. Está bien. ¿no? Entonces es vasodilatación. Como el cuerpo, si la temperatura del cuerpo aumenta, estamos procesando lo que sería una termólisis, ¿no? Una liberación del calor. Entonces necesitamos que se vasodilate la piel, que se abran los poros para justamente provocar la sudoración, nos ponemos colorados cuando tenemos calor, ¿no? Estas dos serían las correctas. Bueno, miren esta. Dice, un edema es la acumulación de líquido en el espacio linfático, transcelular, intersticial o intracelular. Intersticial. Intersticial. Artificial, eso, sí. El termostato corporal se encuentra en piel, corazón, cerebro o sangre. La piel. La piel. Sí. Y la Entonces, sangre. Sangre. Bueno, En piel, en sangre, ¿qué opción más hay? ¿Qué dicen? Está en el cerebro, me parece. Claro, está en En el el cerebro. cerebro, en el cerebro. Sí. En el hipotálamo. Ese, en el hipopótamo. En cerebro. Lo que hay en piel son receptores sensibles a temperatura, Era, ¿sí? Pero el que regula todo esto que nos pasa, por ejemplo, ahora a mí me está agarrando calor, es el cerebro, ¿no? Esto de provocarnos justamente la sudoración, la vasodilatación, o si tengo frío, estos chuchos de frío, la piel de gallina, ¿sí? Es el hipotálamo el que regula, dentro del cerebro, el que regula todos estos procesos mediante el sistema nervioso autónomo, ¿no? Tiene autónomo, su propia autonomía. El empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido se relaciona con el principio de Pascal, Bernoulli, Arquímedes o Coulomb. Arquímedes. Arquímedes. Bueno, acá tenemos un problema. Dice, un clavadista olímpico de 60 kilogramos de masa realiza saltos ornamentales de una plataforma. Impacta contra el agua con una velocidad de 20 metros por segundo. Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica y que la aceleración es dada por la gravedad, determinar la energía potencial inicial que tenía el clavadista antes de saltar y la altura de la plataforma. ¿Se acuerdan de este tipo de problemas? La energía cinética, ¿no era? Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta la primera ley de la termodinámica. Porque a nosotros nos pide el problema averiguar la energía potencial inicial. Nosotros para averiguar la energía potencial necesitamos tener el dato masa, Gravedad y altura. gravedad y altura. Pero no tengo la altura, de hecho la tengo que averiguar en la segunda parte de la consigna del problema. Entonces, ¿por qué me hice teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica? ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica? la energía no se crea ni se destruye, Claro, CR. se transforma. Eso. Exacto. Entonces, la energía potencial inicial que tiene el clavadista antes de saltar va a ser igual a ¿qué? ¿A qué tipo de energía? ¿Era a la cinética final? ¿Puede ser? Perfecto. ¿Ven que no nadie se va a ir a recuperatorio? Saben todo al final. Profe, ¿por qué no nos considera esto y nos obviamos Estamos ir el leyendo el lunes? Ya está, pruébenos. El tema, ¿saben qué? No veo quién se está hablando. Yo escucho voces, pero no veo quién habla porque tengo la pantalla todo el parcial, así que no sé la nota a quién ponérsela. Así que le voy a tener que tomar examen. Nos repartimos, profe, no tenemos problema. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final, yo lo que tengo que hacer es averiguar la cinética, porque fíjense que me dan la masa y me dan la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan que la fórmula de energía cinética era masa por un medio por la masa
por la velocidad al cuadrado. Entonces averiguo la energía cinética y sé que ese valor es igual a la energía potencial en la primera parte. Y en la parte B, sabiendo el valor de energía potencial, despejo de la fórmula la altura. Sí. ¿Sí? Bien. Este dice, en una jeringa, este creo que lo hicimos la clase pasada, parecido. En una jeringa el émbolo tiene un área de 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados de sección transversal. ¿Qué fuerza mínima debe aplicarse al émbolo para inyectar el líquido en una vena en que la presión sanguínea es de 1 centímetro de mercurio? Lo hicimos, ¿no? Me parece, están los ejercicios hechos. Creo que sí, ese sí. Sí, El primero, lo hicimos la semana pasada. Sí, sí. claro, tal cual. Bueno, ese lo saben hacer ya. Bien. Bueno, acá viene una de electricidad que me preguntaban recién. Esto está mal acá, quedó mal expresado. Esto es miliamperios. Dice, una persona que recibe una descarga eléctrica puede sufrir quemaduras y lesiones en los tejidos. Calcular la energía calórica que afecta a los tejidos afectados por una corriente de 450 miliamperios en un tiempo de 3 segundos. Considerando que la resistencia del cuerpo, en este caso húmedo por sudor, es de 1500 ohmios. Expresar el resultado con 4 cifras significativas y la unidad correspondiente y recordar que un amperio es igual a 1000 miliamperios. Bueno, calcular energía calórica, ¿no? Planteo fórmula. Resistencia, creo que la tengo, es 1500 ohmios, por intensidad al cuadrado. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá en la intensidad? Pasarlo a amper. Perfecto, hay que pasarlo a amper por el tiempo que tiene que estar en segundos. Listo, multiplico todo y me va a dar la energía calórica ¿en qué unidad? Joules. En joules, ¿no? Porque esto era el efecto Joule, ¿se acuerdan de la energía calórica? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Dice, si la persona, la parte B, hubiese tenido su cuerpo seco en vez de mojado y con calzado de goma, ¿cómo hubiera afectado en el valor de la resistencia del cuerpo? Disminuye la resistencia. Aumenta la Aumenta. Aumenta, ¿no? Claro, porque nosotros sabemos que si el cuerpo está seco y con calzado de goma, que sería como un aislante, no va a pasar tanto la corriente por el cuerpo, no estaría tanto afectado. Entonces, está aumentando la resistencia de ese cuerpo al pasaje de la corriente eléctrica. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, el 5 responda. ¿Qué variables afectan la presión atmosférica? Justifique de qué forma la modifican. ¿Se acuerdan que la presión atmosférica está afectada por el clima, las condiciones climáticas y por La humedad. la humedad, por la temperatura y por algo más? ¿La presión? Sí, o sea, la presión atmosférica Dice, está bien. está afectada por temperatura, humedad y ¿qué más? Hay una compañera dice la altura. Altura, dijo Alejandra. Sí. No la veía, pues no veo el chat. Y la altura, exacto, por la altura. Era inversamente proporcional, ¿se acuerdan? A todos. Profe, una pregunta. En la pregunta anterior, en la parte B, Sí. que pregunta la resistencia del cuerpo, ¿eso se puede contestar, o sea, escribiendo la respuesta o hay que usar una fórmula, por ejemplo? No, eso no me quedó claro. No hace falta, no les pide. Si les pediría justificar con fórmulas, bueno, sí, pero en este caso no les pide nada. O sea, lo pueden responder como ustedes se sientan más cómodos. Ah, joya, gracias. Bueno, también otra se modificaba, hemos dicho la presión atmosférica con la altitud, ¿no? Decíamos que a medida que aumentaba la altitud, disminuía la presión. ¿Se acuerdan que habíamos dado el ejemplo del avión, no? ¿Era? Ay, no me acuerdo de eso. ¿No la No dije? me acuerdo. Sí. No. ¿Sí? ¿No? No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, es así. Se los doy el ejemplo. Ese está bueno para que se lo acuerden. Vieron que, no sé, cuando habrán visto alguna película, que el avión se rompe o se le sale la ventana, ¿no? En estos tipo catástrofes aéreas. ¿Qué pasa con la gente que está dentro del avión? ¿Entra aire dentro del avión? Como así como nosotros vamos Está con el auto. expulsada. Claro.
¿no? Nosotros, si vamos con el auto y abrimos la ventanilla, nos entra aire, pero no nos chupa el aire para hacia afuera de la ventanilla. En cambio, en la altura sucede eso, ¿no? En el avión es lo que se ve, al menos. ¿Por qué es? Porque la presión en la altitud disminuye. Entonces, como la cabina del avión está presurizada, se presuriza cuando está en Aeroparque, podemos decir, no sé, en Ezeiza, estamos acá en Argentina, bueno, en el aeropuerto, manteniendo la misma presión que tiene el lugar propio, no sé, de donde despega el avión. Cuando empieza a subir el avión en la altitud, la presión ambiental, o sea, la atmosférica afuera, es menor, pero la dentro del avión es mayor. Por eso cuando se rompe un avión, cuando se rompe una ventana o algo, parece que la gente es chupada hacia afuera, porque claro, de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? Por eso es como que sale la presión de adentro del avión, y por eso la gente es expulsada. Creo que lo habíamos visto, pero al revés con el tema de los submarinos. Sí. Ah, lo vimos con los submarinos, tenés razón. Sí, que implosionan. Implosionan, tal cual. Sí, si no me acordaba si lo habíamos visto o no. Bueno, ¿se entendió entonces? Sí, sí. Bien. Después la parte B dice, ¿para qué sirve y cuáles son algunos de los mecanismos de termogénesis? Acuérdense, termo, calor. Génesis, producción. O sea, ¿para qué sirven los mecanismos de termogénesis? La palabra lo dije recién, ¿no? Para producir calor. ¿Sí? ¿Y cuáles son? ¿Se acuerdan algún mecanismo? Eran los inversos a estos que vimos acá, ¿no es cierto? Antes habíamos dicho los de... Eso sí, tema de cuando hay hipotermia, tiritar. Bien, tiritones. Para regular la temperatura, digamos, del cuerpo. Claro, tal cual. Vasoconstricción, ¿no es cierto? Vasoconstricción periférica, tiritones, piloerección, ¿sí? Aumento de la masa de metabolismo basal. Bueno, les pedía que desarrollen dos de ellos, ¿no? Que cuenten qué era lo que pasaba. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, vasoconstricción periférica. Bueno, ¿qué es la vasoconstricción periférica? ¿No? Bueno, contamos que los capilares se cierran para que la sangre no llegue tanto a las extremidades, hacia la parte superficial del cuerpo, y de esa manera no se pierda calor mediante la piel, ¿no? Entonces, por eso se cierran los vasos, por eso en casos extremos empezamos a vernos morados las puntas de los dedos, ¿no es cierto? Que las extremidades se empiezan a poner como más moradas cuando tenemos frío. Y se centra todo en el tórax. En el tórax, en donde está justamente donde se necesita que esté justamente la temperatura mantenida en los 37 grados, porque es la temperatura en que nuestras reacciones biológicas se producen, ¿sí? Entonces sí, mantiene todo caliente, todo lo que es la parte del pecho. Bien, y la última dice, un enfermero empuja por un pasillo sin inclinación una camilla cargada con un paciente, de modo que la fuerza resultante sobre la camilla es de 105 newtons. O sea, nos da el dato la fuerza. Como consecuencia adquiere una aceleración de 150 centímetros por segundo al cuadrado. Nos da la fuerza y nos da la aceleración. Nos pide calcular la masa de la camilla cargada. Si sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, despejo masa. Sí. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Los centímetros. Bien, ¿en qué unidad tiene que estar esto, la aceleración? En metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque el newton, cuando yo empiezo a simplificar, sé que el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, no lo escribo entonces. Son unos genios, ven que saben todo. Ahí. Veremos ese día. Después nos podría pasar eso, profesora. Bueno, se los dejo. Gracias. Sí. Bueno, y la parte B dice, si se baja el paciente de modo que la masa de la camilla se reduce a la cuarta parte, y suponiendo que la fuerza resultante que actúa es la misma, calcular la nueva aceleración que adquiere la camilla. La masa se divide en 4. Exacto. O sea, la masa que yo averigué en el punto anterior la tengo que dividir en 4, pues la cuarta parte. No sé, supóngase que les daba 100, bueno, es 25 ahora.
¿Y qué les parece a ustedes, sin hacer los cálculos, ¿no? O sea, sabiendo, para más o menos tener una idea de lo que les tiene que dar la nueva aceleración. ¿Va a ser mayor o menor la nueva aceleración? Mayor. Claro, si disminuye la masa, aumenta la aceleración, ¿no es cierto? Sí. Entonces sabemos que el valor nos va a dar mayor al que teníamos acá de dato, ¿sí? Bueno, eso era todo. Bueno, les va a parece? ser similar a eso. Sí, algo similar, sí, claro. No les voy a poner las mismas consignas. No, porque ya- obvio. Pero sí, tienen este estilo. ¿Sí? Venga, no son difíciles, son todos problemas. Esto lo tomé el cuatrimestre pasado, pero son todos problemas que vimos, todas cosas que fuimos viendo. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. sí, sí. Sí. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Usted va a poner solo las fórmulas que vamos a necesitar o todas las fórmulas y nosotros vamos a tener que deducir? Sí, les pongo todas. Está bien, perfecto. O sea, no todas, pues son 1.000.000, Sí. pero más o menos les pongo varias. No sé, por ejemplo, de caudal les voy a poner las dos. Ustedes se fijan cuál tienen que usar. No les voy a dar la fórmula exacta, ¿sí? No sé, bueno, qué sé yo. Sí, de cada unidad les voy dando las que más puede ser que lleguen a necesitar y ustedes van despejando, mirando cuál necesitan para el enunciado que tienen. Ok, profe, genial. Pueden elegirlas. Sí, sí. Bueno, Perdón, una pregunta. sí. ¿Cómo era el día del examen? Usted no tenía que mandar ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre. El aula, el lugar donde vamos a Sí. hacerlo. Sí, se Ah, los dejé acá en el chat, mira, no sé si lo ves del chat. no, estoy en el celu y no, Bueno. después Igual, lo mira, veo. igual yo se los dejé también, esperen que lo miren, porque me parece que nadie Sí, lo lo miró. compartimos en el WhatsApp si quiere también después. Tenemos un WhatsApp. Dale. Dale. Ahí. Gracias. Miren, yo acá les muestro dónde se los dejé, para que ustedes vean cuando les dejo información, ¿no? Este es el campus. Esperen que vamos Sí. acá, dentro de la bienvenida, en el foro de intercambios, consultas y dudas. Se lo iba a dejar en avisos, pero no sé, se los dejé ahí. Les puse clases, acá, aula para rendir el primer parcial. Ahí me veo que alguien me respondió, esperen que no lo vi. Profe, se me dificulta mucho rendir en celular y alguna posibilidad de rendir en su otra comisión. Ah, Elizabeth Fernández. ¿Está acá Elizabeth ahora? No, bueno, después hablo con ella. Acá les dejé el aula, ¿sí? Donde tenemos aula 2 del EC, que es el hospital. El lunes 9 de octubre a las 19 horas. Hola, profe. Hola. Hola, Gonzalo. Yo el sábado, no, ¿cuándo? El lunes no puedo. Sí, vos Habíamos me quedado que dijiste. el viernes daba. Sí, te espero el viernes. El viernes a las 8 de la mañana, aula 43, Ugarte. Sí, este viernes. Ok. Sí, este viernes. Bien anotado. Genial. Sí. Después el papelito para lo que es el trabajo, ¿te tengo que hacer recordar o yo solo? Trato de llevar. Si vos tenés por ahí o pasás por la facultad, viste que te dan, lleva por las dudas. Pero si no, yo te lo puedo buscar y llevar. No sé si los que tengo están sellados con el sello, deben estar de la fecha del cuatrimestre pasado, capaz, pero bueno. En Bedelía. Eso en Bueno, Bedelía. averiguo porque no sabía que se. En ¿En Bedelía. dónde se.? Ah, en Bedelía. Yo pido, sí, yo pido mismo el viernes cuando llegamos, pido y llevo. Y ya tengo para después, si necesitan para el lunes, el resto. Ah, bueno, genial. Sí, porque yo estoy trabajando. Dale. Trabajo ahí en el hospital, así que estoy cerca. Ah, bueno, dale, buenísimo. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Qué me pedían acá? Las equivalencias. Si voy a llevar las equivalencias. ¿Preguntás, Ale? Equivalencias van a estar mismos en el enunciado y si no, les escribo algunas en el pizarrón que crea yo que pueden llegar a necesitar. Y si no, bueno, ustedes me las piden. Si necesitan alguna equivalencia, porque por ejemplo, no sé, en este último ejercicio que había que pasar de centímetros a metros y no se acuerdan cuál es la equivalencia y me la preguntan, se las doy, no tengo problema, ¿sí? Se los digo. No es requisito que se tienen que saber las equivalencias de memoria. ¿De acuerdo? Sí, más o menos, sí. Sí, 7, 8:30, 8:30, 9. Hora y media van a terminar ya. Así que sí. A las 9.